día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial, un abrazo fraterno. Somos Edúcate para Educar y Edúcate para Educar ya completa 20 años, 20 años en dos vórtices importantes. El primero de ellos, la capacitación docente en el tema de la legislación educativa y sus 26 normas, leyes, decretos, resoluciones directivas. Y 20 años completamos el 14 de octubre de 2025. 20 años cumplimos el 14 de octubre de este año en el tema de la asesoría jurídica y el litigio. Contamos con 5 abogados, cada uno es experto en su rama del derecho. Aquí tenemos el abogado penalista, que tiene magíster en Derecho Penal y doctorado en Filosofía del Derecho, docente universitario. Tenemos la persona encargada de la parte civil, 16 años de experticia en el litigio. Tenemos la persona encargada de la parte laboral, también 16 años en el tema del litigio. Tenemos la persona encargada de lo disciplinario y contencioso administrativo, una persona que tiene 18 años en el tema y 16 de litigio. Y contamos con el especialista en delitos sexuales y derechos humanos, una persona que tiene el doctorado en derechos humanos y que es experto en el tema del abuso sexual infantil. Y dos peritos, uno que le habla. Yo soy perito experto en legislación educativa. Soy experto en legislación educativa hace 20 años, 8.436 conferencias y seminarios, autor de 4 libros en legislación educativa y soy el autor de las tutelas T532 de 2020, T de tutela 337 del 2022 y T de tutela 249 del 2024, las 3 revisadas en sede de la Corte Constitucional. O sea, soy la única persona en Colombia a la cual la Corte Constitucional le ha revisado 3 sentencias de tutela. Adicional a ello, he participado con Amicus Curiae en la construcción de 3 leyes de la República, la Ley 2025 del 2020, las adiciones, cambios y reformas al artículo 188 de dado del Código Penal, que inicialmente era para la Ley de Infancia y Adolescencia, y lo que tiene que ver con las reformas y adiciones a la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 y actualmente colaborando en Amicus Curiae con otras 2 normas en camino. De este podcast, de este audio, tome lo bueno y deseche lo malo, haga el ejercicio en sana crítica, en lógica. Use el sentido común, el menos común de los sentidos, pero le toca usarlo para alejarse de los problemas penales, civiles y disciplinarios. Es mucha la queja, cantidades de quejas y cantidades de preguntas, cantidades de inquietudes, de confusiones y vacíos que me manifiestan dentro de los 27 grupos de WhatsApp que yo administro y que tienen entre su membresía 8.216 profesores a la fecha. 8.216 profesores están recibiendo en este momento este mismo podcast, este mismo audio en 27 grupos de WhatsApp que yo administro. Y hay que hacer una reflexión jurídica
importante, necesaria, oportuna, precisa, tajante, sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas frente a la veracidad en la información referente al ámbito escolar. Mucha desinformación, muy peligrosista, absolutamente peligrosa, desinformación a granel. Ese es el título de este podcast. Y es que en este Estado Social de Derecho colombiano, obviamente la libertad de prensa y expresión es un derecho fundamental y finalmente está protegido por la Constitución. Sin embargo, hay que aclarar que este derecho no es absoluto como ningún otro derecho. El libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, el derecho a la educación no es absoluto y por supuesto los derechos que se consagran para ejercer el tema de la comunicación y de la entrega de información debe ejercerse con absoluta suprema responsabilidad, especialmente cuando se trata de difundir información que tiene temas relacionados con ámbitos sensibles como el ámbito escolar. Entonces allí, por ejemplo, los medios de comunicación y periodistas y los funcionarios públicos de las secretarías y aún del mismo Ministerio de Educación tienen una obligación ética y jurídica ineludible de garantizarle a usted veracidad, precisión, fundamentación legal de esas noticias, de esos conceptos, de esos ordenamientos, directrices y parámetros que ellos emiten, evitando inducir a error a los docentes, a los rectores, coordinadores, orientadores y demás miembros de la comunidad educativa en general. O se forma un avispero y se forma una anarquía en donde emergen cientos de ignorantes, absolutamente cientos de ignorantes, que se limitan a propagar noticias falsas, noticias parcializadas, noticias engañosas, información carente de sustento jurídico, que no solamente vulneran la sana convivencia, sino que pueden generar consecuencias graves, incluyendo afectaciones a la estabilización institucional. Y de otro lado, pues pueden crear daños irreparables en el proceso académico, cognitivo, curricular, comportamental y actitudinal en los estudiantes. En ese sentido, emerge, eso sí, hay que aclararlo, una responsabilidad penal para aquellos delincuentes que inducen al error. La responsabilidad penal para esos delincuentes que inducen al error está en el 182, el agravante es el 183 y 184 del Código Penal. Estoy hablando de lo penal. Es ineludible esa responsabilidad jurídica penal aún para los señores que se hacen llamar periodistas. Y es ineludible esa responsabilidad penal también para esos señores que se hacen llamar asesores jurídicos tanto del Ministerio como de las Secretarías de Educación. Entonces se entienda que esa responsabilidad tanto penal como civil y disciplinaria son los que constituyen aquellos mecanismos legales que se aplican para proteger a quienes somos el objeto de esa información errónea, de esa información distorsionada, parcializada, brutalizada. Porque finalmente es una información brutalizada, es una información que no tiene ningún tipo de respeto social. Entonces uno tiene que mirar esa información errónea desde un punto de vista jurídico y mirar que el principio de la buena fe informativa exige que tanto los periodistas verifiquen las fuentes, contrasten esos datos y fundamenten sus reportajes en hechos comprobables, en normativa de ley vigente, en el mismo Código Disciplinario Único, en las disposiciones que tenga usted a la mano como ejercicio legal y legítimo del área docente y del ámbito escolar. Porque finalmente piense que cualquier omisión o negligencia en ese entregar la información puede traducirse en una responsabilidad jurídico-penal, disciplinaria, ética, civil y que obviamente compromete totalmente la credibilidad de ese medio de comunicación y el respeto social que se merece. Entonces encontrará usted pues que ya
en 2 o 3 ocasiones ese medio de comunicación ha sacado noticias amarillistas que no tienen ningún tipo de sustento jurídico, pues usted ya entiende que ese medio de comunicación carece de toda credibilidad, carece de todo respeto social. Ya es un pasquín, una vaina amarillista y que nada que ver. Y por otro lado, cuando hay funcionarios públicos que se dedican a inducir al error, pues usted tendrá que hacer la tarea de ir a buscar las normas, las leyes y contrastar si usted le va a creer a los funcionarios o usted le crea la norma legal vigente. Entonces, finalmente entienda que la función social que tiene el periodista es la de orientar y contribuir a la formación de una opinión pública que realmente esté acreditada, que sea informada, que sea crítica, que sea respetuosa, pero que sea veraz. Veraz, el principio de veracidad se les olvida a estos señores periodistas y ahí es donde viene un problema gravísimo. No verifican fuentes, no verifican información, no tiene sustento jurídico, mero amarillismo, mera desinformación deliberada. Empiezan a emitir una manipulación interesada y desvirtúan el propósito realmente de la información y por supuesto atentan contra el interés superior del menor, el equilibrio institucional que merece su institución educativa y por supuesto le generan un grave daño al ámbito escolar. En suma, estos medios de comunicación y periodistas charlatanes y amarillistas se desligan, se separan, se hacen a millones de kilómetros de esa garantía que tiene el ciudadano del común a un derecho a la información veraz, imparcial y real. Pero deberíamos pensar que ellos, al igual que los señores de la institución que gobierna la educación en Colombia, o sea, el Ministerio de Educación y las secretarías, pues deberían ejercer ese rol al contrario, con total rigor, con ética, con un cumplimiento normativo, con acato estricto a las normas, sin inducir a error a los educadores y a los rectores, sin estar induciendo a error y generando digamos como que una dualidad de la información mediante esas noticias falsas que no tienen fundamento jurídico, que solamente obedecen a un acto irresponsable, amarillista, son un atentado contra la justicia, contra la verdad y atacan la dignidad profesional que uno espera que debe tener un señor de esos que se hace llamar periodista. Entonces, usted debe ser prevenido, muy prevenido con esa información. Y estas personas deberían ser sancionadas penalmente conforme a la ley, obviamente para preservar la integridad del sistema educativo y el respeto mutuo alrededor de la veracidad de la información en el ámbito escolar y en la sociedad. Y por supuesto estos señores de las secretarías de educación y el ministerio debería hacerse lo propio también con ellos, sancionarlos penal y disciplinariamente para que se elimine todo ese tipo de inducción a error. Le voy a dar 2 ejemplos. Con este audio, con este podcast, a los 27 grupos de WhatsApp que administro, les acabo de enviar 2 respuestas a derechos de petición. 2 respuestas a derechos de petición. La primera, con fecha del 21 de julio de 2025. Los que son capciosos dirán, es de ayer. Y yo sí, señor, es de ayer y es del radicado número 2025 EE 207-847, en donde yo hago una solicitud de aclaración allá a los señores del Ministerio de Educación. Yo les hago una solicitud de aclaración, en especial a ese señor William Felipe Hurtado Quintero, que dice ser el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio. Porque en unos derechos de petición contestan una vaina, en otros derechos de petición contestan otra y la realidad jurídica es otra. Entonces parecen una chimoltrufia. ¿Para qué le digo que no, sí, sí? Y primero dicen que sí, para luego decir que no, y no tienen clara la información jurídica estos señores. En específico, la respuesta se la brinda al suscrito un señor que se hace llamar Fabio Jeffrey Rojas Palacios.
El señor dice ser profesional especializado de la Oficina Asesora Jurídica y déjeme decirle que no le creo. Si este señor Fabio Jeffrey Rojas Palacios fuera profesional especializado, no cae en las aberraciones jurídicas que me señala en esa respuesta de derecho de petición, poniendo a firmar a un señor todavía más ignorante, que es el señor William Felipe Hurtado Quintero, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación. Y yo solicito una información clara, precisa y veraz, porque vuelvo y repito, en un derecho de petición que puse me respondió una persona unas cosas. En otro derecho de petición que puse me respondió otro funcionario otras cosas. Y en un tercero que puse me respondieron otras cosas. Pero en todas firmaba el mismo señor William Felipe Hurtado Quintero, o sea, una falsedad documental y un fraude procesal induciéndome a error. Porque en una la elaboró este señor Fabio Jeffrey Rojas Palacios y en los otros elaboraron otros funcionarios. Y todos disienten de la información el uno del otro, pero solo firma el señor William Felipe Hurtado Quintero, que supongo yo que firma sin leer lo que firma. Supongo yo, presumo. Y luego les compartí también un radicado del 16 de mayo de 2024, en donde ocurre también lo mismo. Viene una señora que se llama Sandra Jerez, de allá de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con una señora que dice ser funcionaria del Ministerio de Educación, van y dictan una capacitación a unos rectores. Más de 14 rectores de Cundinamarca me escriben y me dicen, venga hermano, estas señoras se están induciendo al error de una manera brutal, estas señoras no saben ni dónde están paradas, esa señora Sandra Jerez induce al error brutal y esa funcionaria que trajeron del Ministerio de Educación peor. Entonces yo hoy les hago un derecho de petición al Ministerio de Educación, me dicen una cosa. Luego le hago el derecho de petición a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, me dicen otra cosa. Y vuelvo y le hago el derecho de petición allá al Ministerio de Educación y ahí sí, el 16 de mayo de 2024, como les cité los artículos 182, el agravante 183 y el 184 del Código Penal, ahí sí me respondieron lo que tocaba responder. Y más aún, sin embargo, ellos siguen con su cuento y con su inducción al error de que el derecho sancionador y de que el derecho sancionatorio falleció, se murió y desapareció de los manuales de convivencia. Y además salen con la basura, con la aberración jurídica de que el libre desarrollo de la personalidad es absoluto y de que el derecho a la educación es absoluto. Pues déjeme decirle que ninguna de las dos. Ni el derecho a la educación es absoluto porque es un derecho deber, o sea que tiene obligaciones, y tampoco el derecho al libre desarrollo de la personalidad es absoluto porque tiene que respetar las normas y las leyes y porque tiene que respetar a terceros, o sea, a los menores de 14 años de edad en el ámbito escolar. O sea, no es que el mayor de 14 años vaya al colegio a hacer lo que se le da la gana, no, porque está coexistiendo, está cohabitando, está compartiendo, está en una sinergia de un compartir cotidiano con menores de 14 años que no pueden ser inducidos, coercitados, constreñidos, estimulados, disuadidos ni manipulados por mayores de 14 años que ya cometen infracciones de ley o delitos. Eso dice el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y porque no existe de ninguna manera y en ningún lugar existe una norma legislada vigente que diga que los mayores de 14 años de edad están avalados, legitimados y que ellos pueden, con fundamento de ley, inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir, manipular a menores de 14 años de edad. Sobre eso tampoco ha respondido la Corte Constitucional.
Ya les he enviado 3 derechos de petición y siempre me responden la misma pendejada, que ellos solo se pronuncian a través de los fallos en revisión. Pero es una pregunta supremamente importante que la Corte Constitucional responda cuál es la norma, cuál es la ley, cuál es la jurisprudencia que avala, legitima y prohija, ampara, apadrina que los mayores de 14 años puedan inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir o manipular a menores de 14 años. Entonces salen estas personas, estos personajes, tanto de Secretaría de Educación como del Ministerio de Educación, como periodistas, a desinformar, y le toca a uno estar mandando derechos de petición para unificar información. El derecho de petición, por ejemplo, en donde les toca unificar información respecto de las inducciones a error que genera esta señora Sandra Jerez de la Gobernación de Cundinamarca, y que genera otra funcionaria del Ministerio de Educación que supuestamente es que especializada, ¿qué tal que no lo fuera? Aparecen en el radicado número 2024 EE 146442. Entonces el asunto es que uno se empieza a preguntar en este tren de desinformación, tan brutal, en dónde queda el derecho a la información y el derecho a la veracidad que le asiste, que prohija, que ampara a los docentes, a los coordinadores, orientadores y rectores en los colegios. Cuando hay una desinformación peligrosa a granel por todo lado. Entonces usted tiene que empezar a analizar y a revisar primero quiénes son la fuente. ¿Quiénes son la fuente? Entonces va usted y mira. No, pues la fuente es un periodista. Bueno, ¿el señor es especializado en qué? No es especializado en nada. Ah, bueno. ¿El señor conoce la legislación educativa y sus 26 normas, leyes, decretos, resoluciones, directivas? No, el señor no. Ah, bueno, entonces el señor no conoce. Ya. ¿El señor está dando es su opinión o está informando? Porque informar es una cosa y opinar es otra. Usted puede opinar cosas descabelladas, ridículas, ilícitas, ilegales, brutalidades, aberraciones, y es su derecho a la opinión. O la persona está informando, porque si está informando, mijo, tiene que cumplir con unos parámetros de ética, de responsabilidad jurídica, de veracidad, de oportunidad, de proporcionalidad. Entonces tiene que revisar usted si ese personaje que le está enviando la información le está enviando una mera opinión o lo está informando o lo está desinformando, está induciendo al error, lo está llevando a usted a cometer errores jurídicos que le van a salir caros, porque está comprometiendo la parte de la responsabilidad jurídica que le toca a usted. Y además está comprometiendo la credibilidad de ese medio de comunicación para el cual trabaja y está comprometiendo el respeto social que ese medio de comunicación debería generar en la sociedad y más en el ámbito escolar. Entonces, primero revise la idoneidad de ese personaje. A mí cuando me salen con una noticia de esas, yo voy y reviso quién es este man, a ver, es especializado en qué, muestre a ver qué experiencia tiene, oiga, ¿cuáles normas puso? No, ese tipo no puso ningún artículo. Venga y pone unas pendejadas. No, un tipo de esos no merece su credibilidad. Lo primero que yo hago cuando me sale un abogado y me dice, es que los estudiantes tienen derecho y los manuales no pueden. Y yo, ay, hermano, váyase con su discurso para otro lado. Chao y adiós. Un ignorante menos. Lo primero que tiene que decir un abogado, una persona seria, una persona preparada, una persona que la tiene clara en términos de legislación educativa es, a ver, hermano,
El artículo 68 de la Constitución, que está vigente, dice que el padre de familia puede elegir la educación que quiera para sus hijos. O sea que elegir es que hay varias opciones, no como algunos delincuentes disfrazados de jueces salen a decir, disfrazados de magistrados salen a decir que todos los colegios se tienen que someter a lo que ellos digan, violando la autonomía escolar y violando esa democracia, ese abanico abierto de que hay colegios adventistas, de que hay colegios religiosos, de que hay colegios militares, de que hay colegios femeninos, de que hay colegios masculinos, de que hay colegios con ciertas características diferenciales positivas que no por eso son mala educación. Al contrario, cumplen con los fines de la educación que violan estos delincuentes que se hacen llamar jueces y fines de la educación que violan estos delincuentes que se hacen llamar magistrados. Y violan el artículo 5º, numeral 4 de la ley 115 del 94. Cuando usted como abogado o como magistrado me está diciendo a mí que los manuales de convivencia son violadores de la Constitución, pues yo tengo que retrotraer el espejo y decirle, venga, aquí el único violador de la Constitución es usted, mi hijo. El hecho de que el padre de familia elija el colegio, el verbo elegir no tiene nada que ver con imponer, a menos que usted tenga un retraso mental. El verbo elegir, el verbo escoger, traduce seleccionar. Mientras que el verbo imponer es que yo matriculo a mi hijo en ese colegio y tengo que imponer mi voluntad y se tienen que someter a lo que me da la gana. Y resulta que eso no dice el artículo 68, pero tampoco lo dice el artículo 87 de la ley 115 del 94, pero tampoco lo dice el artículo 96 de la ley 115 del 94, pero tampoco lo dice el artículo 2.3.4.3, literal C de casa, del decreto 1075 del 2015, pero tampoco lo dice la ley 1620 del 2013 en su artículo 22, numeral 6. Entonces, cuando usted es disque abogado, o es disque magistrado, o es disque juez de la República, y me sale con sus payasadas, pero no me cita estos artículos que le acabo de dar, tanto de la Constitución como de las normas legales vigentes, usted es un mero payaso, usted es un bufón. Usted no me está diciendo a mí que está sometido al imperio de la ley, sino que usted es un mero payaso bufón que está sometido al imperio del chisme, al imperio del criterio, al imperio de la opinión o al imperio de los periodistas. O sea, usted es un mero bufón, un pleno payaso, nada más. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con esa desinformación peligrosa a granel, porque usted está sometido al imperio de la ley. O bueno, yo no sé, porque es que a veces uno llega y lee a estos profesores y no, mire que es que salió esto que dijeron y que, venga hermano, ¿y qué dice la ley? ¿Qué dice el artículo? No, pues el artículo dice todo lo contrario. Y entonces, ¿ya derogaron el artículo? No, sigue vigente. Y entonces, no, pero es que lo dijo el secretario. ¿Y quién es el secretario de Educación? Ese es un mero bufón ignorante. Usted tiene que creerle a lo que dice la norma, la ley vigente. No, pero es que lo dijo la revista. Hermano, ese es un mero pasquín amarillista. Usted vaya y busque la ley. No, pero lo dijo es que ese periódico digital. Hermano, son unos meros mediocres. No saben dar información y no la dan con veracidad y no la dan con imparcialidad. Y usted, profesor, y prestándose para esas ridiculeces. Ahí es donde uno entiende por qué la educación en Colombia está como está. Ahí es que uno entiende por qué los padres de familia ya no encuentran credibilidad en el medio docente. Ahí es donde uno encuentra por qué el medio docente ya carece de respeto social. Porque se supone que los profesores deben ser las guías, los faros, los líderes, la luz,
los del conocimiento, los de la apreciación, los de la crítica constructiva, los proactivos, los inteligentes, los intelectuales. Y de todo lo anterior más bien poco. Todavía le andan creyendo a medios de comunicación mediocres, a periodistas mediocres, a jueces delincuentes y a magistrados que llegaron allá a la Corte Inconstitucional por cuotas políticas, porque de conocimiento de la Carta Política Superior más bien poco. Mi invitación es que usted haga un filtro coherente de lo que le llega. Vaya, busque la norma, investigue, lea, se prepare, genere crítica, sana crítica, sentido común, use la lógica y deje de estar creyendo cuánta pendejada aparece en los medios de comunicación. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Cualquier información en términos de su manual de convivencia, de los uniformes del manual de convivencia, de piercing, aretes, de tatuajes, de libre desarrollo de la personalidad, de sometimiento al manual, de derecho sancionador, de todos estos aspectos que se convierten en desinformación, nos contacta. Y si lo requiere, le emitimos un concepto. Obviamente genera honorarios porque es un concepto jurídico. Un concepto jurídico. Un concepto jurídico. Y no chismes, ni opiniones, ni criterios. 305-416-0114. 305-416-0114. Con gusto en ese WhatsApp institucional le respondemos, lo apoyamos, le asesoramos y le colaboramos. Un feliz y bendecido resto de día.